Bueno, yo tengo que confesar por delante que me gusta leer, pero que nunca me había parado a pensar sobre cómo y por qué es en torno a la lectura, tampoco seguramente en estrategias o en competencias. Esto es lo que venimos haciendo en las últimas semanas en este Tirando de la Lengua, de la mano de Juana Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo. Desmenuzar un poquito la tarea de leer. Juana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, recapitulando un poco, contenidos de los programas que hemos desarrollado contigo en las últimas semanas. ¿Cómo leemos? ¿Qué niveles de lectura existen? ¿Qué estrategias aplicamos para leer más eficazmente antes y durante la lectura? Y ahora, este martes, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Hay algún aspecto más que no hayas tocado todavía en relación con la lectura? Pues la lectura daría para muchísimos programas más, la verdad, pero no, hoy vamos a tratar un aspecto que es menos técnico que los programas anteriores, pero sí vamos a hablar de un concepto que es muy importante. A mí me parece precioso, que es el de competencia lectora. Competencia lectora. Bueno, acláranos, ¿qué significa? ¿A qué te refieres con ese concepto? Bueno, antes de daros la definición, aclaro que se trata de un concepto acuñado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Fijaos qué interesante es que una organización como esa, ¿no?, que vela por el progreso de los distintos países, ponga precisamente el foco en la lectura. Desde luego. Deduzco entonces que la competencia lectora debe ser una parte muy importante del capital humano de las naciones, ¿verdad? Así es, así es. Los países cuyos ciudadanos han desarrollado su competencia lectora son más prósperos. Y para entender esto, pues vamos ya a ofrecer la definición que da la OCDE de este concepto. Según esta organización, denominamos competencia lectora a la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personal y participar en la sociedad, así literalmente. Qué interesante esto de que los países cuyos ciudadanos desarrollan su competencia lectora son más prósperos. Pero bueno, en todo caso, un concepto muy completo este de la competencia lectora, ¿verdad? Exactamente. La competencia lectora es una habilidad imprescindible para que podamos desarrollarnos como individuos en el seno, pues, de las distintas comunidades sociales a las que vamos perteneciendo a lo largo de la vida. Y yo pongo el acento en que no solamente tiene que ver con la comprensión de los textos, sino también con el empleo un poquito curioso y reflexivo de estos para poder llegar a cumplir nuestras metas en sociedad. A mí lo que me parece precioso es que la definición ponga el foco, pues, en el hecho de que la lectura y los textos son herramientas que están a nuestro servicio para progresar como personas y como colectivo social. Desde luego son ideas muy inspiradoras. ¿Podríamos desgranar con más detalle esas ideas? Sí, el concepto se asienta concretamente sobre tres ejes, según determina Isabel Solé, que si recordáis ya es una Sí, vieja conocida de este espacio, a la que mencionamos cuando hablamos de estrategias de lectura. sí, la recordamos. Yo creo que incluso la escuchamos, ¿verdad? Eso es. Mm. Pues el primer eje que determina Isabel Solé es un eje súper básico, es el de aprender a leer, ¿no? Esta actividad nos proporciona los fundamentos de la descodificación del código escrito que son necesarios para acceder a cualquier texto. Y aprendemos a realizarla en infantil y en primer ciclo de primaria. Esta es la base a partir de la cual se construyen las demás y tiene que ver con la comprensión del funcionamiento del sistema escrito de la lengua o de las lenguas, porque hay personas que aprenden a leer en más de una lengua a la vez, pero en concreto de la que nosotros nos servimos para desarrollar este proceso. Ujú. Y además tiene que ver con la asimilación de los usos letrados de nuestra comunidad. Una cosa y otra es la alfabetización. Ujú. ¿A qué te refieres con esto de los usos letrados de nuestra comunidad? Bueno, yo he mencionado que la alfabetización o aprender a leer consiste realmente en dos actividades simultáneas, la de comprender cómo funciona el sistema escrito de la lengua y también la de asimilar o acostumbrarnos a emplear este sistema escrito en las situaciones y con las finalidades con que se utiliza en sociedad. Esto significa que además de saber verbalizar la combinación de las letras M y A, pues un niño tiene que ir aprendiendo para qué se adecua a expresarse por escrito en la sociedad, ¿no? Mm. Por ejemplo, para anunciar algo, para poner una reclamación, para efectuar un contrato. Esas son situaciones en las que expresarse por escrito es adecuado, es normal. Ujú. Entonces, el niño asimila la idea de que la escritura es un instrumento extra de socialización para todos Ya. nosotros. Ujú. ¿Y la competencia lectora tiene más ejes?
Claro, también está el eje que destaca la actividad de leer para aprender, no ya de aprender a leer, Ujú. sino de leer para aprender. Sí. Esta actividad proporciona las estrategias necesarias para comprender e integrar la información de cualquier texto en nuestros esquemas de conocimiento según nuestros objetivos. Nosotros leemos para aprender a partir ya del segundo ciclo de primaria y hasta el final de nuestra educación formal, o yo diría hasta el final de nuestra vida, claro. Claro, y una vez que ya se han asentado, digamos, los rudimentos de la lectoescritura, ya podríamos extraer un significado a partir de los textos y, desde luego, evidentemente, aprender de ellos. Efectivamente, este es el eje que se explota intensivamente en todo sistema educativo, porque nosotros leemos para aprender matemáticas, leemos para aprender ciencias, leemos para aprender historia, ¿no? La lectura es la llave que nos permite acceder al conocimiento que encierran los textos, y contar con esta habilidad ya nos va acercando un poquito más a esos objetivos personales que nos convierten en ciudadanos realizados e integrados perfectamente en la sociedad según nuestros intereses. Desde luego, esa es una perspectiva bastante curiosa, ¿no? Es, para mí es más que curiosa, porque ya equipara la lectura con un superpoder del que podemos disfrutar a lo largo de nuestra vida, pues precisamente para vivir mejor. Si lo contemplamos desde esta perspectiva, la lectura cobra todo el sentido que tiene y a lo mejor deja de ser una actividad, pues para muchos a veces tediosa o a veces artificiosa, que se mide según unos test, como el test PISA, que bueno, que siempre nos deja un poco Sí, en evidencia. sí. Y que es una capacidad, la lectura, que va más allá de la habilidad de responder correctamente a 4 preguntitas que se nos formulan después de leer un fragmento de un texto, de un manual. No, es que es una habilidad para vivir mejor. Sí, sí, sí. Bueno, esta perspectiva hace de la lectura una actividad viva, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, cuando te hable del tercer y último eje que determina Isabel Soler, te vas a acabar de convencer de que se trata de eso. Pues este eje contempla la actividad de aprender a disfrutar de la lectura. O sea, nosotros ya tenemos aprender a leer, leer para aprender y aprender a disfrutar de la lectura. En otras palabras, este tercer eje destaca el contar con la actitud necesaria para hacer de la lectura un elemento de ocio habitual en nuestras vidas. Bueno, creo que cualquiera que nos esté escuchando entenderá perfectamente ese eje y que eso forme parte del concepto, porque la lectura, desde luego, tiene ese elemento, yo al menos lo puedo comentar en primera persona, de diversión, de disfrute, de, ¿cómo decirte?, de frotarte las manos. Cuando tienes ese ratito de ahora me voy a sentar en el sofá, no hay nadie en casa, la tele apagada, todo apagado, y tengo este rato para mí, para leer, para disfrutar. Sí, sí, yo me siento muy identificada con lo que dices. Claro, si somos bien instruidos, aprendemos a disfrutar de la lectura desde edades tempranas y podemos mantener esta afición a lo largo de nuestra vida. Porque es desde esta actividad desde la que construimos un mundo complementario al de los conocimientos que también atesoramos a través de la lectura. Porque ya aprender a disfrutar de la lectura hace que construyamos un lugar de placer, ¿no? Un refugio, un mundo propio que nadie pues nos puede arrebatar, y esto es muy importante para capear las desgracias que a todos nos ocurren en nuestro día a día. Entonces, para mí este aspecto del concepto es uno de los que más deberíamos intentar activar en los niños y los adolescentes, ¿no? La idea de que la lectura o los libros que nos gustan son salvavidas a los que podemos agarrarnos también cuando pasamos pues por malos momentos, cuando estamos desanimados, buscamos consuelo, pues, o buscamos distracción. Sí que es importante, desde luego, tener siempre en cuenta esa dimensión de la competencia lectora. De hecho, intuyo que sin ella la anterior tampoco funcionaría, ¿no? Pues efectivamente, ¿cómo vamos a aprender de los libros si no estamos disfrutando de conectar con ellos, ¿no? Me da igual que sea una novela que leemos por placer frente al mar en vacaciones, o un manual de electrónica que utilizamos en las clases de un módulo en el que nos hemos matriculado y que cada vez nos interesa más. En toda actividad de la lectura hay un poquito, o tiene que haber al menos un poquito de disfrute, y es necesario en cualquier caso. Bueno, y por ir cerrando, ¿qué conclusión tendríamos entonces como cierre de este programa, Juana? Pues si entendemos la competencia lectora como el conjunto de los 3 ejes anteriores, tenemos que incorporarlos a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación. Y esto significa 3 cosas.
que los docentes y las comunidades, no solo vinculadas al cole, sino las comunidades sociales en general, proporcionen una base para la lectoescritura y la asimilación de los usos letrados de la sociedad, que ofrezcan un buen andamiaje para poder aprender a partir de lo que leemos y que estimulen siempre el disfrute del contacto con los libros a través del ejemplo, ¿no? Y a través de tomarse muy en serio la diversión que la lectura lleva aparejada. Uh-huh. Pues hemos aprendido un montón. Ya te digo que yo nunca me había parado a reflexionar sobre todas estas cuestiones, pero mira, los ejes: aprender a leer, leer para aprender y disfrutar de la lectura. Creo, insisto, que cualquier lector, medianamente aficionado los entiende perfectamente, que se pueden ir quemando etapas, pero eso sí, Juana, también que nadie se agobie, que se puede uno seguir leyendo por placer, lo que le apetezca, cuando le apetezca y en la circunstancia que le apetezca, que nadie se crea que hay que hacerse un planning para leer, ¿no? Lee cuando quieras, lo que quieras, cuando te apetezca y como te apetezca, ¿verdad? No, es una actividad que tiene que resultar natural, como el disfrute de cualquier cosa que te gusta en la vida. Uh-huh, claro, efectivamente. Tiene que salirte de dentro, por así decirlo. Y luego, efectivamente, aquí digamos que nunca mejor dicho, cada maestrillo tendrá su librillo y encontrará ese placer del que hablábamos ahora en una circunstancia o en una circunstancia diferente, no en esa que compartimos tú y yo, que mucha gente compartirá también, de sofá, tranquilidad, nadie en casa y ahora tengo una hora para mí. No tiene por qué ser así. Se puede leer y disfrutar mucho en el metro, por ejemplo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Vamos, si rastreáramos los lugares en los que hay libros en las distintas viviendas, sí, constatamos esto perfectamente. Estás pensando en el cuarto de baño, como yo. Estoy pensando en el cuarto de baño, que hay cuartos de baño que son verdaderas bibliotecas. Sí, señor, efectivamente. Otro buen lugar para el disfrute. Bueno, disfrute como quiera y como pueda de la lectura siempre. Juana Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo. Gracias por hacernos reflexionar sobre la lectura y por enseñarnos estos ejes en torno a la competencia lectora y de cómo se forja un lector. Juana, muchas gracias, un abrazo, hablamos. Un abrazo, gracias.